Volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo del J-Got y la reciente actualización en las redes sociales que ha puesto una sonrisa en el rostro de muchos. Es un momento tan encantador cuando vemos a Jungkook compartiendo momentos de Bang en Instagram. La forma en la que la cuida y lo presume es verdaderamente conmovedora y nos muestra su lado más tierno y cariñoso. La imagen que Jungkook compartió de Bang es simplemente adorable. Véanlo por ustedes mismos. Es difícil no derretirse ante esta ternura. Y sí, definitivamente hay algunas similitudes entre las poses de Jimin y Jungkook en algunas transmisiones pasadas. Y es que varios fans del J-Got hicieron esta comparación, y al verlo realmente me parece muy similar. Ambas fotografías juntas parecen la foto familiar, donde los tres están posando. Es como si estuvieran transmitiendo la misma energía y alegría. Dime qué opinas al respecto. Esos pequeños momentos nos recuerdan la conexión especial que comparten Jimin y Jungkook con Bang. Tan solo recordemos ese episodio donde Bang ve a Jimin y corre hacia él moviendo la cola, incluso ignorando un poco a Jungkook, que supuestamente es su único dueño. Yo creo que Bang parece pasar un poco más de tiempo con Jimin y por ello es tan cariñoso con él que incluso deja un lado a Jungkook para prestarle atención a Jimin, o en muchos casos hemos visto que no sabe con quién ir. Ahora hablemos un poco sobre la situación que lamentablemente envolvió a BTS recientemente. Es importante abordar estos temas con sensibilidad y comprensión, así que profundicemos un poco más en ello y discutamos cómo ha impactado a la comunidad y qué significado tiene para el grupo. Este tema es realmente importante de abordar, porque no solo afecta a Jimin y Jungkook, sino que todo BTS en general. La situación que estamos discutiendo implica a una persona, la CEO de Adore, Min Hye-jin, quien ha causado daños con su palabra, no solo hacia BTS, sino también hacia otros grupos dentro de HYBE. Es fundamental entender que estas acusaciones son infundadas y comentarios hirientes que no solo afectan a BTS como grupo, sino también a cada uno de los miembros individualmente, porque son artistas que han trabajado incansablemente para llegar a donde están hoy, superando obstáculos, desafíos que muchos ni siquiera pueden imaginar, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las mayores sensaciones globales. BTS ha demostrado una y otra vez su talento innato, su dedicación y ética de trabajo inquebrantable. La insinuación de esta mujer de que BTS es una copia o que le impide el éxito de otros grupos es completamente absurda y carece de base. BTS ha alcanzado el éxito debido a su originalidad, innovación y autenticidad. Han creado su propio camino en la industria musical, abordando temas significativos y conectando con millones de personas en todo el mundo. Todo esto a través de su música y sus mensajes positivos. Además, esta persona dijo que BTS se copió de grupos nuevos, lo cual me parece aún más absurdo. Hay algo que nadie puede negar por más que les duela. BTS es el estándar y muchos grupos simplemente quieren llegar a ser como ellos. Incluso sus empresas se venden diciendo que serán los nuevos BTS, lo cual nunca va a pasar. La insinuación de que BTS es una copia o impide el éxito de otros grupos es completamente absurda. BTS ha alcanzado el éxito porque ellos se lo merecen, porque ellos se han esforzado por ello, y no me parece nada ético que esta persona asegure que los demás grupos dentro de HYBE, especialmente si son mujeres, no tienen relevancia o las fans de BTS la atacan simplemente por ser mujeres. Recuerden que tenemos colaboraciones de Jonggi, Jimin y Jungkook, incluso Taehyung, bailando con varias miembros femeninas de los grupos de HYBE, y ARMY ha recibido estos videos con alegría, felicitándolos y comentando mensajes positivos. Así que esta mujer asegura que es todo lo contrario
me parece un poco absurdo de su parte. Es injusto y desalentador ver cómo alguien puede difundir información falsa y nociva, especialmente cuando BTS se ha esforzado tanto por llegar a donde están. Estos comentarios dan pie para que personas que tienen un profundo resentimiento hacia BTS sin motivo alguno se agarren de estos comentarios malintencionados y comiencen a tirarle hate e incluso distorsionar las cosas para ponerlo a su conveniencia. En lugar de propagar rumores y odio infundado, deberían centrarse en apoyar a sus respectivos grupos y dejar a BTS a un lado para que ARMY siga llevándole el éxito de la mano. Ahora ocurrió otra revelación, y es que esta persona al parecer recurrió a chamanes en un intento desesperado para superar a BTS y estar segura de que los 7 irían al servicio militar. Es sorprendente y preocupante en muchos aspectos. En su conversación con la chamán, la mujer dijo lo siguiente: ¿BTS irá al ejército o no? El chamán respondió: lo harán. Min Hye-jin volvió a decir: bueno, es mejor para mí si BTS va al ejército. Envíalos fuera, jajaja. ¿Qué opinas? Y la chamán respondió: voy a enviarlos al ejército. No es que obtuvieran medallas de oro o algo así. Min Hye-jin dijo: creo que saldré ganando si ellos no están aquí. Es importante destacar que el servicio militar es una obligación para todos los ciudadanos surcoreanos masculinos, incluidos obviamente BTS, quien desde un principio dejó en claro que iban a cumplir con su deber cívico sin excepciones. Ellos nunca han tratado de eludir esta responsabilidad, lo cual habla de su integridad y compromiso con su país, así que sí o sí ellos cumplirían con su servicio militar. Pero el hecho de que esta persona haya intentado manipular la situación para beneficiarse es profundamente decepcionante, porque esta mujer estuvo al lado de los chicos, supuestamente apoyándolos. Incluso tuvo que ver con los MVs de Taehyung. Es un recordatorio de cómo la envidia y la competencia desleal pueden llevar a acciones perjudiciales y destructivas. Esta mujer se excusó diciendo que ella había hablado con el chamán para poder cómo podían sobresalir con la ida de BTS, lo cual fue una completa mentira porque Hybe mostró las verdaderas conversaciones que esta mujer tuvo con la chamán. Así que todo lo que ella dice es en vano, porque ha sido una vez más descubierta. Ahora, no vayan a pensar que yo estoy a favor de Hybe o algo por el estilo. Todo lo contrario, los únicos que me preocupan y me importan son BTS. Es por ello que estoy hablando de esta mujer. Por un lado, la empresa puede tener razón en ciertos aspectos, pero no olvidemos que ellos también le dieron la espalda a Jimin. Recordemos cuando Jimin contó su deseo de hacer más de un MV para sus canciones, una ambición artística comprensible, pero se vio frustrado por las decisiones que parecían no favorecerlo, ya que este permiso sí se lo dieron a otros grupos.